Mateo 9:18. Hoy vamos a ver 3 historias. ¿Por qué vamos a ver estas 3 historias? Porque todas tienen algo en común y le hay con cuidado para que podamos ver. ¿Ya lo tiene ahí? Por favor, pongan su celular en silencio, por favor. Mateo 9:18, ¿lo tiene? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Y qué hizo? Se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella. ¿Y qué dice? Y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía, ¿cuántos años tenía esta mujer? 12 años. Imagínense, si a veces ya una semana es tremendo para una mujer, era 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, ¿qué decía? Seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. ¿Qué dice? Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que se alborotó, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella ¿qué? Tierra. Ahí vimos 2 historias. ¿Sí las vio, hermano? ¿Qué historia vio ahí? La hija de Jairo, que aquí dice que estaba muerta, pero ahorita vamos a ver que no estaba muerta, estaba muriendo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y vemos a la mujer que tenía ¿qué? Flujo de sangre por 12 años, amado hermano. Bueno, la tercera historia viene ahí del 27, dice: pasando Jesús de ahí le siguieron, ¿cuántos? 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿qué les preguntó Jesucristo? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Cuál es nuestro tema, amado hermano? ¿Qué ven común en esas historias? Porque son historias que, si viéramos, no tiene que ver una historia con la otra. La fe de los 3, ¿sí? ¿Qué tenía Jairo al ir a buscar a Jesús y decir fe? ¿Qué tenía la mujer al decir: si tan solo tocare su manto? Fe. ¿Y qué tenían los ciegos? Fe. Por eso Jesucristo, ¿qué les dijo? Tu fe te ha salvado, ¿sí? Nosotros podemos aquí ver muchas cosas, amado hermano. Por ejemplo, Jairo era un principal de la sinagoga. Él servía ahí en la sinagoga. Los judíos habían acordado que cualquiera que creyera en Jesús sería expulsado de la sinagoga. ¿Qué hizo Jairo? No le importó que lo expulsaran de la sinagoga. Él fue a buscar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La mujer de flujo de sangre religiosamente era impura. Estaba escrito en Levítico que cuando una mujer tuviera flujo de sangre, cualquier cosa que ella tocara quedaría inmundo, impuro. No le importó tocar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, vea aquí cómo están mostrando su fe, ¿sí? Los ciegos, hay otra historia de ellos donde dice que le clamaban: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hacían los apóstoles? Los callaban. Les decían que se callaran. ¿Qué hicieron los ciegos? No les importó. Ellos, como locos, empezaron a gritar. Ahora, ¿qué gritaban los ciegos? Hijo de David. Hijo de David. Muy importante. ¿Qué sabían los ciegos? Que Jesús era el Mesías, porque estaba profetizado en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría de la casa de David. ¿Cuántos dicen amén? O sea, podemos ver todos esos detalles, pero lo que yo quiero que usted entienda, amado hermano, la importancia de la fe. Lo importante que es la fe, la verdadera fe en Jesucristo. Porque ¿qué le dijo Jesucristo? Tu fe te ha salvado. Alguien podría decir, bueno, hay otras versiones que dicen te ha sanado. Pero hay otras historias, amado hermano, que fueron sanados y también les dijo Jesucristo, tu fe te ha salvado. ¿Alguien de aquí recuerda alguna historia de esas? De los que leen la Biblia, yo sé que la mayoría no la lee, pero de los que leen la Biblia.
¿Se acuerda usted de la mujer que le lavó los pies a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Sí, entró en la casa de un fariseo. Jesús estaba con el fariseo, entra esta mujer y le empieza a lavar los pies a nuestro Señor con sus lágrimas y con sus cabellos. ¿Sí recuerda usted? Esta mujer dice que era ¿qué? Pecadora, no estaba enferma, era pecadora. ¿Qué le dijo Jesucristo al final? Tu fe te ha salvado. Vamos a ver el texto, mire, porque me está viendo como que no sabe de qué le estoy hablando. Lucas 7:50. Vamos a verlo. No vamos a leer toda la historia, ya se la expliqué. ¿Qué tenía esta fe al estarle lavando los pies a nuestro Señor Jesucristo? Fe. Tenía fe, sabía quién era Jesús. ¿Sí sabía o no sabía? ¿Y quién no sabía en esa casa quién era Jesús? El fariseo. El fariseo no sabía quién era Jesús. Pero esta mujer sí sabía y se humilló a los pies de Jesucristo y lo adoró de esa manera, lo adoró. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo en el 50? En el 48 le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo son perdonados nuestros pecados? Por la fe en el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, si alguien te pregunta, ¿cómo son perdonados los pecados? Por la fe en el Señor Jesucristo. Esto que estoy preguntando, hermano, pareciera algo tan fácil que muchos no saben responder. Cuando alguien no sabe responder cómo puede ser salvo, es que no eres salvo. ¿Sí queda claro, amado hermano? ¿Cómo son perdonados tus pecados? Y entonces, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. Aquí vemos que no hubo una sanidad, sino una salvación a través de la fe. Otro caso está con los 10 leprosos. ¿Cuántos han leído los 10 leprosos? Los 10 fueron sanados, pero ¿a quién solamente se le dijo tu fe te ha salvado? Solo al que le reconoció como el Señor, como el Mesías. Solo a uno que regresó y lo adoró. Eso está en Lucas 17:19. Desde el 18 lea lo que hizo este leproso. Si me equivoco en algo, corríjame, hermano, porque hace una semana mi esposa me estaba diciendo que dije republicano en lugar de publicano y yo ni cuenta me di. Sí, también eso, ¿no? Bueno, y que también dije, en lugar de decir que vamos a ser librados de la presencia del pecado, dije de la ausencia. Estando aquí, amado hermano, créame que los nervios nos traicionan y a veces decimos cosas que no son, pero si usted se da cuenta, corríjanos. Amén. No nos deje con el error. A veces cambiamos nombres, historias, en fin, ¿por qué? Vamos ahí, ¿qué dice? Dice, no hubo quien volviese y diese ¿qué? Gloria a Dios y no es extranjero. ¿Qué le dijo a este que adoró al Señor Jesucristo? ¿Ya había sido sanado? ¿Ya? ¿Los 10 leprosos habían sido sanados? ¿Pero cuántos solo fueron salvos? Uno. ¿Y cuál otra historia hay, amado hermano? Lucas 18:42. La del el ciego Bartimeo, ¿recuerda usted? Ahí en el 42. 18:42. Ahí recibe la vista, le dice que Jesucristo recibe la vista, ¿y qué dice? Tu fe te ha salvado. ¿Por qué es importante la fe, amado hermano? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. A ver otra vez, sin fe, ¿a qué se refiere que es imposible agradar a Dios? Sin fe es imposible que tú seas reconciliado con Dios, que tú tengas comunión con Dios. No puedes tener comunión con Dios, no puedes ser reconciliado con Dios, no tienes ningún beneficio de Dios, no tienes la salvación, no tienes nada. A ver, ¿qué tienes? Hay un error que se está cometiendo ahorita en muchas iglesias, en mucha gente que se dice cristiana, que creen que si corrigieran algo en su vida ya estarían bien con Dios. Así piensan ellos.
Hay una persona que está disciplinada en esta iglesia y que él piensa que el día que él se una en matrimonio con su mujer porque viven en unión libre, ya va a poder ser cristiano. A ver, ¿cómo ve usted eso? A ver, ¿cuándo va a poder ser cristiano esta persona? Cuando crea. Hay quienes se confunden, amado hermano. Apenas platicaba yo con una persona. Esta persona me decía que él conoce gente que se dice cristiana, pero que sus obras son malas. Que sus obras dicen que no son cristianos, y puede que tenga razón. ¿Cuántos amén? ¿Sí? Y él me comentaba de otra persona que conoce que vive mejor que unos cristianos. Pero yo le explicaba, le decía, mira, no importa qué tan bien se porte esa persona. Si no cree en el Señor Jesucristo, se va a ir al infierno. A ver, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Por qué? Porque no es por obras. La salvación no es por obras, amado hermano. Hay gente, mira, tenemos que ver las obras, sí. Las obras son vitales, sí. Pero ¿qué es antes de las obras? La fe. La fe. Tienes que ver primero tu fe y después ya ve las obras. Hay gente que está viendo las obras. Hay gente que está viendo, ya nada más me falta esto por hacer y ya creo que ya ahora sí ya voy a ser salvo, ya voy a ser. No, ¿qué tienes que ver? Tu fe. Tienes que ver tu fe, si es una fe ¿qué? Verdadera. ¿Sabe por qué hay gente que no entiende la Biblia? No es porque le falte inteligencia, no es porque le falte salud, no es por eso, amado hermano. ¿Qué le falta para poder entender la Biblia? Fe. Porque el hombre natural, el hombre que no tiene fe, ¿qué dice la palabra de Dios? No puede entender la palabra de Dios. No la puede entender. Hay gente que, lo explicaba yo hace una semana, hay gente que se está dando golpes en la pared, frustrándose porque tiene áreas de pecado que él piensa que por ello se va a condenar. ¿Qué es lo que lo va a condenar a esa persona? Su falta de fe. Porque el que tiene fe, dice la Biblia, que es una nueva criatura. Efesios 2:10, creados, hechura de Dios, creados ¿dónde? En Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, ¿quién puede hacer buenas obras? El que tiene fe. El que ha nacido de nuevo, el que es una nueva criatura en Cristo, él sí puede tener buenas obras, él sí puede santificarse. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí, ¿cuánto les está quedando claro, amado hermano? Entonces, ¿qué es lo que tienes que examinar? ¿Qué dice la Biblia que examines primeramente? Tu fe, tu fe. ¿Sabes por qué 2 millones de personas que Moisés sacó de Egipto quedaron muertas en el desierto? Por la falta de fe. Por la falta de fe. ¿Vieron milagros de Dios? Sí, vieron los milagros de Dios. ¿Recibieron la palabra de Dios? Tenían la palabra de Dios, tenían los mandamientos de Dios. ¿Tenían acceso a adorar a Dios a través del tabernáculo? Y aún así se fueron al infierno. ¿Por qué? No tuvieron fe, amado hermano. Aquí en la iglesia lo hemos enseñado, va a haber gente que va a pasar 10, 20, 30, 40 años sentado en esa silla y al morir se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque nunca tuvo fe, amado hermano. Nunca tuvo fe. Nosotros, ¿qué es fe, amado hermano? Ya lo hemos explicado. Mira, fe es creerle a la palabra de Dios, creerle a Dios. Si tú no conoces la Biblia, dime en qué crees. Dime en qué, si alguien de aquí dice que tiene fe y no conoce la Biblia, no la lee porque dice que no la entiende o dice que la ley no entiende nada, dime cuál es su fe. ¿Su fe cómo es? Porque ¿en qué me podría decir que cree? ¿Cuántos me están entendiendo, amado hermano? O sea, ¿la fe cómo viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si tú me dices que tienes fe, tú conoces la Biblia, tú entiendes la Biblia y tú le crees a la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿fe en quién? En el Señor Jesucristo. Si tú crees que Jesús
es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y confiesas con tu boca que Él es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué habla eso? De que tú entiendes el Evangelio y crees en el Evangelio. A mí me sorprende cuando yo le pregunto a una persona, dime el mensaje del Evangelio, y no me lo puede decir. Yo digo, esta persona está en gran peligro de irse al infierno. ¿Cuántos conocemos el mensaje del Evangelio, hermano? ¿Tú puedes decir el mensaje del Evangelio? Si no lo sabes, investígalo, entiéndelo y créelo, porque si no, vas rumbo al infierno. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú crees eso, eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es muy importante la fe, amado hermano, y es muy importante las obras, pero hay quienes dicen fe con obra salvación. No, fe en el Señor Jesucristo solita te salva. Y las obras son para dar testimonio de que tu fe es verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es muy importante. Mira, amado hermano, Gálatas 3:11, ahí Pablo trataba de explicarle esto a los judíos, bueno, a los que se habían convertido a Cristo, perdón, y que los estaban llevando, ¿a dónde los estaban llevando? A la ley, a la ley. Y Pablo, ¿qué les explica ahí? En Gálatas 3:11. Por la ley, ¿cuántos dice? Ninguno se justifica. ¿Para quién? Es evidente, porque ¿qué estaba escrito? A ver, ¿a cuántos les queda claro hasta aquí? Antes de ver tus obras, ¿qué tienes que ver primero que sea algo verdadero? Tu fe. Tu fe. Va a haber gente que va a hacer buenas obras aparentemente, ¿cómo se dice? Externamente, y se va a ir al infierno. ¿Cuántos saben que hay gente que pareciera, tú has visto a los testigos de Jehová? Parecen más cristianos que nosotros. Desde su manera de vestir, de comportarse, de su amabilidad. Así aparentemente parecen más cristianos, más verdaderos creyentes. Nosotros sabemos que esos son ¿qué? Son falsos creyentes. ¿Por qué? No creen en el Señor Jesucristo, que Jesús es Dios, no lo creen. Ni creen en la salvación por el sacrificio de Cristo. Ellos creen que la salvación es a través de adquirir conocimiento y de hacer buenas obras. ¿Hacia dónde va toda esa gente que aparentemente vive bien? Va al infierno, amado hermano, va al infierno, no tenga miedo de decirlo. En Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado. A ver otra vez, el que cree, pero el que no cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata? Búsquelo si quiere rápido, pero no me voy a detener mucho porque se nos va el tiempo. A ver, el que cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Ya vio la importancia de la fe? Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Mira, ¿cómo nos damos cuenta que no entiende la gente? Aquí a cuántas papás hay que le dicen a sus hijos, pórtate bien, ya deja de hacer eso que a Dios no le agrada, y está bien la exhortación, pero vamos a suponer que tu hijo lo deja de hacer. ¿Ya es cristiano? ¿Ya es salvo? Entonces, ¿por qué en lugar de nada más regañarlo y de forzarlo a hacer ciertas cosas, por qué no le predicas el Evangelio? ¿Sabes por qué no le predicas el Evangelio? Porque ni siquiera tú lo entiendes. Ni siquiera tú entiendes la importancia de predicar el Evangelio. A ver, ¿qué debemos de predicarle a nuestra familia? El Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo se va a salvar el incrédulo, el mundano, el pecador? ¿Cómo se va a salvar? A través de la predicación del Evangelio, amado hermano. Cuando tú le hables a alguien de Dios, ¿qué tienes que hacer? Decirle, ay, Dios es bien bueno. Él te puede ayudar en tus necesidades. Y hasta puede leer esas historias de la mujer de flujo de sangre y decir, mira cómo esta mujer la ayudó.
¿A qué vino Jesucristo? A salvar a los pecadores. A eso vino Jesucristo, que Él sanó, liberó de demonios y le dio de comer al hambriento porque Él es bueno y misericordioso. Pero ¿cuál fue su propósito principal de venir a esta tierra y hacerse hombre? ¿Cuál fue? Salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesucristo. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Está escrito: ¿qué le aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Sabes que hay gente que no viene a la iglesia porque tiene miedo a que le peguen el COVID y se muera? ¿A qué le debería de tener miedo a este tipo de personas? A ver, a ir al infierno. A ir al infierno, amado hermano. Cristo lo dijo: no le temas al que puede matar tu cuerpo, sino a Dios que puede echar tu cuerpo y alma en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el temor ¿a quién debe de ser, amado hermano? A Dios, que nos va a juzgar. Mira, Juan 20:31, para los que no saben qué es creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús, amado hermano? Para que seas salvo, ¿qué es? De acuerdo a Juan 20:31, ¿qué es? En el 30 dice que Jesús hizo muchas señales, pero algunas quedaron escritas. ¿Para qué quedaron escritas? ¿Sabes que le he dado a leer a mucha gente este texto y no lo entiende? A ver, ¿qué dice en el 31? A ver, ¿qué debo de creer para ser salvo? De acuerdo al 31. Me dicen creer en Jesús. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí ven la diferencia, amado hermano? Allá afuera sí creen en Jesús, pero ¿qué no creen? Que Él es el Cristo. Eso es lo que no creen. Que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Por eso andan pidiéndole a la Virgencita y a sus santos que lo salven, porque no saben que solamente Jesucristo, que Jesús es el Mesías, el Salvador. ¿Cuántos salvadores hay según la Biblia? ¿2? ¿La Virgen y Jesús? ¿Cuántos? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En ninguno otro hay salvación, dice Hechos 4:12, 11. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Entonces, tú tienes que saber que Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Salvador del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el camino, la verdad y la vida, el pan de vida, la vida verdadera. Él es el Salvador. Amén. ¿Qué más es creer en Jesucristo? Romanos 1:16. ¿Qué más significa creer en Cristo? De acuerdo a Romanos 1:16. Amén. Creer en el Evangelio de Cristo. Si tú crees que Él murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, eres salvo. ¿Sí? A ver, ¿qué tienes que creer? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ver si me entendió. A ver, ¿cómo recibimos el perdón de pecados? ¿De este lado? No les entiendo nada. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo, ¿qué recibe? Perdón de pecados. Ya dimos la cita hace una semana. ¿Cómo recibo vida eterna? Por la fe en el Señor Jesucristo, en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Amén. ¿Cómo recibimos la adopción de hijos de Dios? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:26. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, amado hermano.
¿Cómo recibimos toda bendición espiritual? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo es por fe, amado hermano. Tú no tienes que tenemos que hacer obras. Sí, no estoy en contra de eso, nadie vaya a pensar, es que no tenemos que hacer nada. Sí, tienes que esforzarte, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que congregarte, pero todo lo recibes por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado hermano, ¿qué nos manda la palabra de Dios? Colosenses 1:21. ¿En qué tenemos que estar firmes? A ver. ¿Cuántos están esperando a Cristo? ¿Qué quiere hallar Cristo cuando venga otra vez por segunda vez? Fe. ¿Qué va a buscar en su iglesia? Fe. ¿Ya tiene Colosenses 1:21? Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo, ¿qué hacíamos? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Qué entiende en su cuerpo de carne, hermano? En su sacrificio, en su encarnación, pero luego dice, ¿por medio de qué? De la muerte. O sea, a través de su sacrificio fuimos reconciliados con el Padre. ¿Cuántos serán amén? ¿Y cómo nos va a presentar el Señor? ¿Por qué vamos a ser presentados sin mancha e irreprensibles si somos pecadores? Por su sacrificio y porque creemos en ello. ¿Cuántos dicen amén? Pero ponga atención. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿dónde? A ver, grábate eso. ¿Tú quieres ser presentado así el día del juicio? Sin culpa, que el Señor te diga, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. A ver, ¿qué tienes que hacer durante todo tu caminar en esta vida? Estar firmes ¿en qué? En la fe. Ahorita, amado hermano, ya está la apostasía. Ya están las iglesias la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonar la fe. Esa es la apostasía. Gente que antes confiaba en Cristo, confiaba en el sacrificio de Cristo, los están llevando ahora a confiar en la ley, a confiar en el día, a guardar el día sábado, a no tomar café, a vestirse de cierta manera para todo eso, pero para ser salvos. Los están llevando a eso, amado hermano. Los están llevando a que tiene que, bueno, hay gente que cree, que se dice cristiana, que cree que el bautismo en agua salva. Ya con eso le digo, ¿a dónde están llevando a esta gente? Pero a la apostasía, ¿qué están abandonando? La fe. Ahora, ¿cuántos saben que nuestra fe va a ser probada? ¿Qué va a pasar con los que no son verdaderos creyentes en la prueba? Van a apostatar. Van a apostatar. ¿Por qué alguien deja de venir a la iglesia o viene cuando quiere? Porque no tiene fe, amado hermano. Su fe no es verdadera. Yo le he enseñado en esta iglesia, a un verdadero creyente le tienes que rogar que vaya a la iglesia. ¿Qué hace un verdadero creyente? A ver, ¿qué hace el día del culto? Él quiere ir a la iglesia, él quiere reunirse con sus hermanos, él quiere adorar a su Señor, quiere darle la gloria, las gracias, quiere oír su palabra. ¿Quiénes son los únicos que no quieren oír la palabra de Dios? Los que no son sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, toda esa gente que se deja de congregar porque le vino la prueba, porque le vino algo, está diciendo que él no cree. ¿Cómo es su fe, amado hermano? Ya están apostatando de la fe. ¿Qué tienes que guardar toda tu vida hasta que te mueras? La fe. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol? ¿Qué? Pablo peleó la buena batalla. ¿Cuántos sabemos que tenemos que pelear la buena batalla? Te va a venir enfermedad, te va a venir escasez, te va a venir persecución, y tú vas a seguir confiando en el Señor Jesucristo. Tú vas a seguir confiando en su palabra, que aunque te mueras, Él te va a resucitar. Que aunque este mundo lo veas que se está pudriendo, tú esperas cielos nuevos y tierra nueva.
que aunque tú estás batallando con el pecado, ¿cuántos batallamos con el pecado todos los días? Pero tú tienes fe que un día tú vas a ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú estás firme en la fe. No te dejes mover. ¿Sí viste cómo movieron a los Gálatas? ¿Los Gálatas habían creído en el sacrificio de Cristo? Sí. ¿Se les había predicado el evangelio? Sí. ¿Y qué estaban haciendo? Ya se estaban circuncidando, ya estaban guardando la ley. Por eso ten mucho cuidado cuando alguien le esté dando mucha importancia a ciertas cosas. ¿A qué? ¿Debemos de vivir en santidad, amado hermano? Sí. ¿Te tienes que congregar? Sí. ¿Tienes que meditar en la palabra? Sí. ¿Tienes que orar? Sí. Todo eso sí. Pero tus ojos puestos, ¿dónde? En el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Tú jamás confíes en tu carácter, en tu crecimiento espiritual, en que tú digas, no, ya estoy maduro, ya no hago esto. No, tu confianza siempre está en Cristo, siempre en Cristo. Y si caes en pecado, ¿dónde vas a regresar? A confiar en Cristo, amado hermano. O sea, todo es en Cristo, siempre. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Por medio de tu santidad? ¿Por medio de que vienes a la iglesia? ¿Por medio de que ofrendas? Por medio de Cristo, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Entonces ahí dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, que nadie te mueva de la esperanza de qué, amado hermano, del evangelio, que Cristo Jesús murió por tus pecados. ¿Cómo te levantas de una caída? Viniendo al evangelio, he pecado, Señor, pero creo que tú moriste por mis pecados. Me arrepiento, Señor, y aquí estoy nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eso es lo que tienes que hacer. No que caes en pecado y dices, ya no quiero ir a la iglesia porque ya pequé. ¿Qué, en tu casa te vas a santificar? ¿Cómo te vas a santificar? Cree en el evangelio. ¿Y tus pecados qué dice? Serán perdonados, amado hermano. Mateo 24. Fíjate lo que viene al mundo, lo que viene a los cristianos. Mateo 24:9. ¿Qué viene, amado hermano? Viene tribulación. Y ya no está lejos la tribulación, amado hermano. Hay quienes están predicando que los cristianos no van a pasar la tribulación. ¿Tú qué dices? ¿Si la vamos a pasar o no la vas a pasar? Todos la vamos a pasar. ¿Y por qué es necesario pasar la tribulación? Para ver quiénes son verdaderos creyentes y quiénes son falsos creyentes. Para eso va a ser. Mira, dice ahí, entonces, ¿qué les van a hacer a los cristianos? Los van a entregar a tribulación. ¿Y qué más les van a hacer? Los van a matar. ¿Y van a hacer qué? Aborrecidos ¿de cuántos? De todas las gentes. ¿Por causa de quién? ¿Ya estás preparado para eso? Te van posiblemente a matar por tu fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con los falsos creyentes? Muchos tropezarán entonces y se entregarán, ¿qué dice? Y unos a otros se aborrecerán. Ahí muchos van a decir, yo nomás iba ahí porque me llevaban a fuerzas, pero si quiere le digo dónde vive el hermano Vicente. Usted se ríe, va a pasar. Va a pasar. Y nos van a decir, y los líderes eran el hermano Rodolfo y el hermano Juan, esos eran los cabecillas de ahí de esa secta. Y tus mismos hijos te van a acusar si no son creyentes. Tus mismos hijos te van a acusar cuando lleguen a buscarte. El hijo va a decir, yo no soy creyente, ahí está mi papá. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia, amado hermano? Y el falso creyente, por salvar su vida, va a negar la fe. Va a negar la fe. Dice en el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuántos ya vieron ese cumplimiento, amado hermano? La mayoría de las iglesias llamadas cristianas son falsas. La mayoría. Si hay un 10% de iglesias de sana doctrina, yo digo que es mucho, hermano. Yo digo que es mucho. Es difícil encontrar una iglesia de sana doctrina, amado hermano. Dice, ¿y engañarán a cuántos? ¿A cuántos ya engañaron ahorita?
¿Cuántos ya están guardando la ley? Ya lo llevaron a la ley. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué les va a pasar? Mira, amado hermano, cuando sientas así que ya no quieres leer, ya no quieres ir a la iglesia y eso, cuidado, arrepiéntete y ven a Cristo. Cuidado porque ya estás a punto de apostatar de la fe. Mas el que persevera hasta el fin, ¿qué dice? ¿A qué se refiere ahí hasta que? Miren, ¿saben que este texto lo usan los que dicen que la salvación se pierde? Los que enseñan que la salvación se pierde usan este texto. Y dicen, ya ves, nadie puede decir que ya es salvo porque aquí dice que hasta el que persevere. ¿Ya somos salvos? Sí. ¿Y quién va a perseverar? Los verdaderos creyentes, los que ya son los verdaderos salvos van a perseverar, amado hermano. De eso habla el contexto. ¿Quiénes son los únicos que no van a perseverar? Los que no son creyentes, los que no conocen la Biblia, los que no se han arrepentido, los que no saben quién es Jesucristo, los que no entienden el Evangelio de Cristo. Esa gente va a apostatar, aunque venga a la iglesia va a apostatar. Pero el que persevere hasta el fin. Ahora, ¿perseverar en qué? En la fe. ¿De qué estamos hablando, amado hermano? En la fe. Tú no te debes de mover de tu fe. Venga lo que te venga. Se te muere un hijo, tú sigues confiando en Cristo y creyendo en Él. Te viene la enfermedad, tú sigues confiando en Jesucristo. Lo que te venga, tus ojos en Jesucristo. Caes en pecado, te levantas y vuelves a confiar en Jesucristo. Y lo que sea, tú no te mueves de la fe en Jesucristo. ¿Tú le crees a su palabra, amado hermano? ¿Crees que Él no rechaza un corazón contrito y humillado? Entonces ven, humíllate y no te va a rechazar. Amén. Es perseverar en la fe, amado hermano. Mira, te voy a dar textos. Primera de Corintios 15. Aquí está el mensaje del Evangelio para los que no saben, aquí está el mensaje del Evangelio. Primera de Corintios 15, ¿lo tenemos? Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué va a hablar Pablo? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también, ¿qué dice? A ver, ¿en qué perseveramos los creyentes? En el Evangelio, por el cual asimismo, ponga atención, por lo cual asimismo, o sea, por el Evangelio, si retenéis, a ver, ¿qué dice? Si retenéis la palabra, o sea, el Evangelio que os he predicado, ¿qué dice? Y si no, a ver, ¿qué debo de retener? La fe en el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de un año, hasta que me vaya de este mundo. ¿En qué debo de perseverar? En creer en el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Y el día que deje de creer en Él, ¿qué? Toda mi vida cristiana, ¿cómo fue? Vana. Ahí te va el mensaje. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjate que este es el mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. En él tenemos que perseverar. ¿Dicen amén o no dicen amén? Colosenses, ya leímos 1:21 ya, ¿verdad? Hebreos 3:6. Ahí dice que somos la casa del Señor. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo, ¿sobre qué dice? Sobre su casa, la cual, ¿qué dice? Somos nosotros. ¿Qué somos nosotros, amado hermano? La casa del Señor, la iglesia del Señor. ¿Cuántos en amén? Pero dice, si retenemos firme, ¿hasta cuándo, amado hermano? ¿Qué debemos de retener firme? La confianza y el gloriarnos, ¿dónde? En la esperanza. ¿De qué habla? De la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees todo Hebreos, ahí exalta al Señor Jesucristo, que Él es superior a todo. ¿Cuántos en amén? En Cristo estamos completos, con una sola ofrenda, ¿cómo nos hizo? Perfectos para siempre los santificados. Amén.
Romanos 8, 24, 25 dice que en esperanza fuimos salvos. ¿Qué entiendes que en esperanza fuimos salvos, amado hermano? Romanos 8, 24, 25. Pero de acuerdo al contexto, ¿cuántos entienden que ya somos salvos y que vamos a ser salvos? A ver, ¿cuántos entienden eso? A ver, ya somos salvos, pero vamos a ser salvos. Ya somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque todavía falta nuestro cuerpo glorificado. O sea, en esperanza fuimos salvos. Todavía estamos esperando el día de nuestra redención. ¿Cuándo va a suceder? Cuando Jesucristo regrese. ¿Cuántos dicen amén? Léalo ahí, léalo con cuidado. Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Verdad que nosotros no vemos todavía los cielos nuevos y la tierra nueva? Todavía no lo vemos. ¿Pero por qué lo esperamos? Por fe. Porque sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, es fiel y Él lo ha prometido. Si Él lo prometió, será hecho. Tú debes de aprender cuáles son las promesas de Dios. ¿Sabes por qué la gente le engañan y le dicen, Dios te está prometiendo un carro y se emociona? ¿Sabes por qué? Porque no leen la Biblia. O sea, tú debes de creer en lo que Dios ya te prometió. ¿Qué te prometió Dios? Vida eterna, cuerpo glorificado, cielo nuevo y tierra nueva, y que te va a resucitar en el día del juicio para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso te lo prometió Dios? ¿Va a suceder? Va a suceder. ¿Pero te prometió una casa? ¿Un carro? ¿Salud? Todo eso entra en su soberanía. Si Él quiere, te lo puede dar. Y si no quiere, te lo puede quitar. Y si quiere, te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿cómo lo esperamos, hermano? Con paciencia en el 25. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Esperar en medio de todas las aflicciones que vengan, esperar. Cristo es fiel y Él lo va a hacer. Amén. En Primera de Pedro 1:3, vamos ahí, Primera de Pedro 1:3. Ahí queda claro ya todo esto que estamos viendo. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia que hizo el Señor, nos hizo renacer para una esperanza viva. Si tú ya naciste de nuevo, tú ya estás asegurado. No dudes de que vas a ir a la vida eterna, si ya naciste de nuevo. A ver, ¿qué tienes que ver? Que ya naciste de nuevo. Nuestro hermano Juan pronto va a dar un estudio de las evidencias de una verdadera fe, de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Cómo saber si ya nací de nuevo? Él va a dar ese tema prontamente, no falte. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante nacer de nuevo, amado hermano. Sí, es fundamental. Si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, otra vez el evangelio. Para una herencia, ¿cómo va a ser tu herencia? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los nuevos cielos y la nueva tierra se van a corromper, hermano. Se van a envejecer, se va a marchitar, tu cuerpo va a envejecer, vas a pecar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa herencia? Pero dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué, amado hermano? Mediante la fe. Si Dios te dio la fe, amado hermano, tú nunca vas a apostatar. Para alcanzar, ¿qué vas a alcanzar? La salvación. ¿Ya se dio cuenta que vamos a alcanzar la salvación? Que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? Entonces ya soy salvo, voy a ser salvo. Las dos cosas. Ya soy salvo y voy a ser salvo. Hebreos 9:28 dice que Cristo vendrá para salvar a los que le esperan. Si quiere, búscalo rápidamente. Hebreos 9:28. ¿A qué va a venir Jesucristo? A salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Dile a que está a tu lado, hoy es el día de tu salvación, hoy. Si te mueres, se te acabó el tiempo. Cuando regrese Jesucristo viene a juzgarte. Ahorita todavía está como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahorita todavía. ¿Cuál es amén? Ahorita. Cuando venga por segunda vez, viene como juez, como rey, a juzgar a vivos y a muertos. ¿Sí queda claro, amado hermano? Pero Él viene por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para salvar a quiénes? A los que le esperan. En primera de Juan dice que ya somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que tú estás esperando a Cristo? Te estás santificando. A ver, ¿cómo muestras tu fe? Me estoy santificando. ¿Para ser salvo? Porque soy salvo. A ver, ¿cuántos ven la diferencia? Lo explicaba yo una semana, apenas escuchaba un pastor que decía que muchas mujeres se van a ir al infierno porque usan pantalón. Así decía él. Mira, no te salva el que deje de usar pantalón la mujer. ¿Qué salva a la mujer? La fe. Y si la mujer tiene una verdadera fe, ¿cómo se va a vestir? Con decoro, con pudor. ¿Conocen amén? Pero para ser salva, o sea, ¿cuántos pueden entender eso, amado hermano? Esto es básico. Esto es básico. ¿Por qué nosotros nos santificamos? ¿Para ganarnos la salvación? Porque ya nos dieron la salvación, ya nos dieron el nuevo nacimiento, ya nos dieron la fe, ya nos dieron el don del arrepentimiento, ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Sabes que por ti no te santificas? ¿Quién se quiere santificar allá afuera? A ver, dime, a ver. ¿Y por qué nosotros sí? Por el Espíritu de santidad. Él es el que nos anhela celosamente, Él es el que nos está santificando. Si por ti fuera, ¿tú leyeras la Biblia? ¿Por qué lees la Biblia? Por el Espíritu Santo que mora dentro de ti y que te ha regenerado y te ha cambiado y te ha dado un nuevo corazón. Por eso toda la gloria es para Dios. Tú no tienes gloria. Filipenses 3:20. Nosotros esperamos al Salvador, amado hermano. ¿Y cómo lo esperamos? Con fe. ¿Tú has visto al Señor Jesucristo? ¿Y cómo sabes que va a venir? Por la fe. Porque está escrito y la palabra de Dios, ¿qué es, amado hermano? Es fiel, es verdadera, nunca va a fallar, nunca. Nunca dudes de la palabra de Dios, amado hermano. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos. ¿A quién esperamos? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuántos de aquí en verdad ya aborrecen su carne? Así que digas, ay, otra vez le fallé a mi Señor. Y tengo muchos malos pensamientos y todavía me enojo y me siento mal ante mi Señor. ¿Cuántos todavía de aquí? Bueno, eres creyente. Si tú tienes eso, es una característica de un verdadero creyente, que se duele del pecado, que llora por su pecado. Pero ¿qué le espera, amado hermano? No, aquí en el texto, va a ser transformado ese cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria de ¿quién, hermano? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo. ¿Qué dice? Pero ¿qué tienes que tener? Fe de que va a venir el Señor Jesucristo, amado hermano. Si no, no lo vas a esperar. Un día te vas a, como dice ahí en primera de Pedro, que creen que ya tardó su venida. Hay burladores que dicen que ya tardó su venida, pero que Él no retarda su promesa, sino que dice, Él quiere que es paciente para que todos se arrepientan. Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Cuántos en amén? Mira, ya dos citas, Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. Fíjate que un verdadero creyente no va a retroceder. No va a retroceder. Porque en Romanos dice que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo, hermano. En Cristo. Él no va a dejar que te pierdas. ¿Cuántos se perdieron de los que le dio el Padre? Ninguno se perdió, gloria a Dios. Hebreos 10:35. ¿Qué nos manda aquí la palabra? No pierdas pues vuestra confianza. ¿De qué te habla ahí?
Confía siempre en el Señor Jesucristo y en su palabra, que tiene ¿qué? Grande galardón, porque os es necesaria que tenemos que tener paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué vamos a obtener? La promesa, amado hermano, porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá y no tardará, mas el justo vivirá, ¿qué dice? Por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? ¿Quieres hacer enojar a Dios? Apártate de la fe. Empieza a confiar en otras cosas y te va a destruir como el pueblo de Israel en el desierto. Pero dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Preservación del alma. ¿Cuántos de esos hay aquí? Segunda de Timoteo 4:6, ya con esta cerramos. Tenemos que pelear una buena batalla. A ver, ¿qué tienes que pelear, amado hermano? ¿Va a ser fácil este caminar? No. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que no es fácil? ¿Sí o es fácil? Para ti es fácil. Segunda de Timoteo 4:6, ¿lo tiene? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Ya estaban a punto de matarlo por causa del evangelio de Cristo. Y el tiempo de mi partida, ¿qué dice? A él ya le había avisado Cristo que ya había terminado su carrera. Y dice, he peleado la buena batalla. A ver, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Pelear la buena batalla. Si te tumban, ¿qué haces? Te levantas y sigues confiando en tu Señor. Que te viene la tribulación, la prueba, tú confías en tu Señor Jesucristo y en su palabra. He acabado la carrera. Dile a que está a tu lado, tienes que terminar la carrera. Imagínate a alguien que se pasó 20, 30 años en el evangelio y ahorita ya se volvió católico. ¿Sí los han visto en YouTube? ¿No los ha visto? Pastores, hermano, pastores que tenían años en el evangelio y ahorita ya se volvieron católicos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Terminó la carrera? No terminó la carrera. Demas predicaba el evangelio con Pablo. De repente amó al mundo y se fue. Gente aquí en la iglesia, no cabríamos si viniera todo el mundo que se ha ido de la iglesia. ¿Por qué se fueron de la iglesia? Nunca fueron creyentes, nunca pelearon la buena batalla. Les vino la prueba y ¿qué pasó? Se apartaron. Y dijeron, no, es bien difícil el cristianismo, es bien difícil lo que dice el hermano Vicente. Eso de estar yendo cada rato a la iglesia y que al discipulado y que hay que orar y que hay que santificarse. No, eso no es para mí. La verdad no, porque no eres hijo de Dios. Solo un hijo de Dios puede vivir la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿tenemos que pelear la buena batalla? ¿Tenemos que acabar la carrera? ¿Pero qué más? Guardar la fe. Si un día, Dios no lo quiera, dejas de confiar en la palabra en Cristo, vas rumbo al infierno.